Buenas tardes, soy el estudiante Brandon Enrique Herrera Maya de la Universidad PTC de la carrera de Ciencias Sociales. Hoy les vengo a hablar del capítulo 3, Agricultura y Mundo Rural. Primero pues voy a mostrar unos porcentajes, el cual el escritor nos muestra, hablando sobre las regiones de alta productividad agrícola, pero que son dedicadas a la exportación como Egipto y Nigeria, donde han reaparecido las hambrunas. También nos muestra cómo hoy en día una de cada 6 personas pasan hambre o es malnutrido debido pues a la subalimentación que se encuentra en este momento a nivel mundial. Extracciones efectuadas por la mayoría de los países superan la capacidad actual de regeneración de las capas freáticas, pero algunos no dudan en bombear los preciosos aguas fósiles y potables de los acuíferos para sus cultivos. Entonces eso es uno de los detonantes que hace que aumente pues la necesidad, el hambre pues en el pueblo. También la lectura nos habla sobre la revolución verde y la demografía. En esta parte el escritor nos hace como un paréntesis, una pregunta sobre cómo va a ser posible que se pueda alimentar a más de 9 mil millones de personas para la época del 2050, debido a que pues por muchos aumentos poblacionales y sobre los alimentos que son genéticamente alterados y afectan el terreno, pues va a ser difícil, casi imposible, pues poder alimentar a esa cantidad. También nos habla desde el sector de la urbanización, donde se ha visto cómo se ha visto una disminución de la población campesina, lo cual hace que cada vez más las personas sean dependientes en materia de alimentación, la población, ya que pues al irse a la zona urbana se crea una reducción de las zonas alimentarias. Y otras consecuencias que nos trae esto es que al haber un aumento urbano se crean nuevas necesidades. Por ejemplo, el de crear cultivos para biocarburantes, que eso acelera la disminución y trae el aumento de los precios, el recrudecimiento de la malnutrición en las poblaciones pobres y la aparición de hambrunas en muchas regiones. También la crisis viene pues, de la mano con la ganadería y la industrialización. En esa vemos que es la principal causante de que se agoten las aguas, se produzcan los suelos y prolifere la contaminación química. Ahí se muestran unos porcentajes donde vemos cómo son excesivos los gastos que se hace de agua dulce para las hectáreas irrigadas en todo el mundo. Un ejemplo que nos muestra el de Egipto, en la presa de Aswan, que fue hace 50 años creada, y 2 millones de hectáreas de perímetros irrigadas. Y lo que hacen ellos es que es producción y exportación de cereales. Entonces ahí vemos como que ellos, como que una lucha, pero igual no es la sustentación para ellos mismos, sino también el consumismo y para vender a otros lados. Igual en la lectura nos dice que África sigue siendo el continente que produce lo que no consume y consume lo que no produce. Entonces pues ahí es lo que el escritor nos hace mucho énfasis en que el capitalismo como que es el que rige principalmente y está por encima como que de la prioridad humana. Nos habla de la industrialización agrícola desenfrenada que provoca la degradación acelerada de la tierra y del agua y un rápido empobrecimiento de la biodiversidad. Y lo más grave es que sobre los recursos agrava el proceso de empobrecimiento de exclusión de millones de familias de pequeños campesinos. Lo que él nos trata de explicar es que por la necesidad de ciertas entidades o empresas, sector político, buscan más el interés para ellos, primordiando la destrucción, ocupación de terrenos, quitando a los campesinos con sus minicultivos y su vida, afectándolos pues económicamente, y es otro de los factores que los obliga a irse para el sector. Nos habla de los monocultivos intensivos y la ganadería industrializada, que es, como bien lo he dicho, se encarga de destruir todo, destruye los suelos, acaba con terrenos, también es un gran contaminante eh, y pues bajo las excusas de la política de que son monocultivos intensivos, que es una lógica de rentabilidad a corto plazo, pero que no tiene en cuenta los desórdenes climáticos, medioambientales que produce, entonces destruye la agricultura de subsistencia, reproduce la biodiversidad, asola los terrenos, degrada los suelos, lo cual también ya inmiscuye en cosas que afectan a las personas como es la miseria, la exclusión y migraciones obligadas
por los terrenos totalmente destruidos. Otras de las consecuencias que podemos ver presentes es que él nos hace el ejemplo de cómo para transportar un producto de carne, digamos, que está en Francia y se quiere llevar a otro país, el viaje produce 50 veces más el peso que un animal de 5 kilos, lo cual hace que más sea la contaminación del CO2, crea más empobrecimientos, crea nuevos pensamientos sobre lo que es moral en el pensamiento de las personas en el colectivo y primordia la calidad sobre la cantidad. De esto surge el neoliberalismo agrario. En él vemos cómo las empresas del norte compran masivamente tierras en el hemisferio sur para satisfacer su consumo externo, bajo el pensamiento de que pues bajo costo de tierras, la mano de obra barata, entonces ellos pueden tener como una plusvalía, un valor, ya que pues a la hora también de la transferencia, ahí nos explica también cómo interfieren los bancos y el valor de las monedas, cuando la moneda de allá es más valiosa que la de acá, pues para ellos les sale mucho más barato, rentable comprar terrenos que ya bajo ciertos acuerdos que se hacen, contratos, se apropian ellos y tienen terrenos en otros sitios. Hay otros sitios como Estados Unidos que supuestamente se esconden bajo la excusa de que es una protección de la seguridad alimentaria de su propia población, ya que supuestamente los terrenos de ellos no cuentan con las suficientes capacidades climáticas, no cuentan con los suficientes recursos hidrográficos para solventar sus necesidades, entonces tienen que venir a comprar terrenos en otros países que están en situaciones más precarias. Las consecuencias que nos trae el neoliberalismo también son la mercantilización, el aumento de la población pobre, ya que pues al venirse a buscar en otros sitios pues la estabilidad pues no logran encontrarla. También la lectura nos habla que el neoliberalismo se esconde bajo las tres caras de la mundialización, que es la globalización, el desarrollo y occidentalización y la invasión descontrolada de la economía capitalista. Como ya lo había explicado antes, vienen acá y se aprovechan de las necesidades que necesitan para ellos mismos. Entonces el escritor nos empieza a plantear unos métodos de globalizar y desglobalizar. Globalizando dice que es fomentar las agriculturas cuyas técnicas agrícolas son ecológicamente eficientes. Y ya desglobalizando dice que las protecciones arancelarias, distribución directa del productor directo al consumidor. Como bien lo explica en la imagen izquierda ya vemos cómo buscan intereses más a mayor escala tanto económica como de producción, y como en la otra buscan ya como que las mismas personas crean su economía y su subsistencia tanto alimenticia como económica. Entonces ya con esto ellos empiezan a emplear ciertos métodos ya a nivel mundial para como que crear métodos que vuelvan a revitalizar el mundo campesino, ya que vuelva la gente y salga de lo urbano, como es la creación de parques naturales, como se muestra en la imagen, que es el Parque Montesinos en Portugal, como lo es el turismo agrogastronómico, que es para que la gente visite, digamos, estas zonas del campo y vean cómo se producen sus comidas, cómo se hacen. Entonces empiezan a crear como reformas para proteger la tierra, privilegiar los sistemas de arriendo a largo plazo, para que los campesinos vuelvan otra vez a la tradición, para poder restablecer los caminos, para crear los microclimas beneficiosos, que otra vez la tierra vuelva a ser trabajada. No se busquen esos intereses de personas externas que digamos que países primermundistas exploten a los de tercer mundo, sino que sea una unión libre donde todos se apoyen entre ellos para que se compartan, digamos, dichos conocimientos que se pueden aplicar en África, que se pueden aplicar en la zona de Sudamérica y así. Entonces ya es como buscar una ayuda mutua entre todas las naciones para estar bien sin tener un ingreso, ya que la lectura toca mucho que lo que ha más afectado siempre ha sido el capitalismo y el ingreso, obtener un bien siempre monetario que prioriza sobre la vida humana y la vida de las personas del campo. Gracias.